Seguimos en este stream por la IBE desde acá, desde Radio El Botellón. Estábamos escuchando al diputado José Carlos Núñez del bloque del PRO de Santa Fe. Mientras lo escuchábamos, yo estaba comentando algunas de las cosas que dijo, pero la verdad que me da vergüenza ajena, así que no voy a volver a comentar todo lo que dijo. Pero quiero que quede clarísimo de que esto es una prioridad también. Nuestro derecho es una prioridad también. Claramente, por eso estamos acá hoy y por eso se ha llevado este debate que, como se viene presentando el proyecto en repetidas veces, y esta vez tenemos esperanzas de algo distinto, ¿no? Sí, por supuesto. Igual cada vez que se presenta el proyecto se abre como una puertita de esperanza y sale a flote todo, la emoción, todas las vivencias. Me imagino lo que se debe estar viviendo en la plaza, en la calle. Arde Mendoza, 40 grados, sonda insoportable, pero ahí están las chicas, la marea verde, inundando todo. Y tenemos a alguien acá en esta mesa que nos puede contar un poquito sobre cómo estaba la plaza, pero queremos presentarla primero como corresponde. Ella es docente, es profesora de historia. Ella se ha presentado para la candidatura de gobernadora de la provincia de Mendoza y además ha llevado el cargo de senadora por el Partido de los Trabajadores. Estamos hablando de, por favor, señor operador, muéstrenos. O sea que no cumple la consigna. Noelia también tiene que elegir entre Rod Suárez. Desde el principio que me parecía muy machista y no me parece para nada. Bueno, pero no estamos haciendo una cuestión de género, esto es una cuestión... Sí, bueno, pero uno en la vida mantiene una coherencia en la vida privada también. O sea que ni Suárez... Sí, hay que aguantar, ¿no? Bueno, este pequeño fragmento recordaba justamente un debate, ni más ni menos, para la candidatura a la gobernación, que como vimos, bueno, no vimos la reacción de Noelia Barbeito. Bueno, te queríamos preguntar, además de qué sentiste en esos momentos, vemos que esa manera de representar, ya sea de los medios de comunicación, se repite en quienes están ahora por votar, diputados en el Congreso. ¿Cómo ves esa representación? ¿Crees que están a la altura? Lo vemos en sus discursos, lo vemos en todo lo que se ha ido hablando. ¿Consideras que están a la altura para discutir esta ley? Bueno, buenas noches a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Y creo que, bueno, es muy buena la pregunta porque claramente cuando hablamos del patriarcado, del machismo, de estos comentarios misóginos, no es algo que sea exclusivo solamente de un sector del periodismo o de incluso sectores de los partidos tradicionales. Creo que lo que ha pasado estos días hemos tenido que volver a escuchar, ¿no? Porque ya en el 2018 escuchamos que decían absolutamente de todo. Ahora creo que también han podido incluso algunos refinar sus fundamentos acerca de la vida, acerca de la concepción, pero igual así todo quieren seguir decidiendo sobre qué es lo que es chistoso y qué no, qué debemos hacer las mujeres con nuestros cuerpos y qué no, y qué debemos hacer las mujeres con nuestro placer, con nuestra salud, con nuestra vida reproductiva. Es decir, creo que esto de querer marcarnos que el chiste es y la forma de llevarse en la vida según el designio de Dios es esta, bueno, justamente cuando hablamos de lo que es patriarcado, de lo que es machismo, también lo vemos en la justicia, en sus fallos misóginos, por eso decimos que la lucha de las mujeres por nuestros derechos es una larga marcha, donde este día histórico que estamos viviendo es un punto de inflexión, pero que nos queda mucho por seguir marchando. Claro que desde mi punto de vista, el socialismo, si vivimos en un sistema capitalista que explota y vive de opresión, de explotar no solamente seres humanos, sino también naturaleza, bueno, se entiende que el machismo es compatible con este sistema, por eso hay que derribarlo todo, digamos. Por eso es muy bueno esta marea verde, este movimiento, esta lucha, porque nos da más fuerzas para seguir adelante por lo que nos queda. ¿Y cuáles son las principales diferencias que ves en el movimiento con respecto a lo que pasó en el 2018, que fue la última vez que se presentó el proyecto?
Bueno, mira, yo creo que ahora, si bien hay muchísima esperanza, podríamos decirlo de alguna manera, como vos decías recién, que cada vez que se presentaba el proyecto teníamos un poco eso, creo que hay una experiencia hecha donde la Marea Verde vio, no solamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, los argumentos, como allí no se tenían que depositar absolutamente toda la confianza, ¿no? Que la lucha seguía, que había que seguir planteándolo, por eso fue tan importante estas últimas, incluso en medio de la pandemia, haber salido a la calle de nuevo, haberlo planteado. Bueno, recuerdo esta campaña de tweet que hicieron, Alberto, tenés un atraso, tenés un retraso, sí, ¿no? tenés un Bueno, retraso. tanto en las calles como en las redes, creo que fue muy importante que el movimiento de la Marea Verde vea que no era una cuestión de sentarse y esperar, sino incluso con pandemia mediante, poder salir adelante. Ahora, sí me parece que ustedes lo charlaron seguramente, como también este proyecto tiene algunas modificaciones que fueron un intento de negociar con este sector antiderechos, como es la palabra se me fue de los nervios, la conciencia, ¿cómo se llama? La objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Que bueno, vemos que nos has estado escuchando, así que nos alegramos. Sí. Claro, bueno, estas cuestiones que nos marcan que de todas maneras así lo consigamos, hoy en el Senado, en la próxima vez, tenemos que seguir planteando una lucha muy fuerte para que la objeción de conciencia institucional no se transforme en ese maldito artículo de la Ley de Educación Sexual Integral que hace que la Ley de Educación Sexual Integral no se aplique. Entonces la lucha sigue. Y además otra cuestión muy importante, que hoy a la vez en el Senado Nacional se votaba una reforma jubilatoria que atañe también a las mujeres que cobran la asignación universal por hijo, y es un recorte, un ajuste. Entonces vemos cómo en esta crisis que estamos viviendo e incluso en este derecho tan importante que vamos a conquistar, nos plantea seguir una movilización. Bien, y hablando un poquito de este proyecto de ley, y justamente ya que mencionamos tanto a las diputadas, tenemos algunos que mencionan algo que, nosotras no estamos de acuerdo, claramente. Hablamos de Luis Petri, de Juntos por el Cambio, que mencionaba más temprano desde la transmisión que esta ley es inconstitucional. ¿Vos estás de acuerdo con esta afirmación? Bueno, primero hay que decir que Petri lo que quiere es que los niños salgan de la panza y vayan a la cárcel, porque es un lobista de la baja de edad de imputabilidad, que por otra parte es absolutamente engañoso. Las estadísticas hablan que en los países de Latinoamérica, por ejemplo, donde se ha bajado la edad de imputabilidad, las tasas de homicidio no han bajado. Entonces es una política punitiva, y la verdad que este señor ha hecho escuela en leyes de flagrancia y otras que lo único que buscan es llenar las cárceles de pobres, porque no va ni siquiera ni de su gobierno ni de otros. Creo que es totalmente falso esto que plantea él de la inconstitucionalidad. A ver, tenemos varias cuestiones. En primer lugar, me recordaba recién una compañera que el presidente del Consejo de Niñas y Niños de la ONU ya ha pedido en 4 oportunidades la legalización del aborto en la Argentina como una forma de defender los derechos de las niñas. Y también ha sido la misma ONU y otros tratados internacionales que han pedido que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, porque es una cuestión de salud. Entonces, en la Constitución Nacional, si nosotros vemos que se protege la salud de los niños, niñas y de las mujeres, la salud de la población en general, desde ese punto de vista podríamos decir que es constitucional y que es absolutamente falso lo que él está planteando, ¿no? Él se ampara seguramente en cuestiones como, que muchas veces la Constitución también es un campo de disputa, ¿no? Claro. Están quienes decimos que es constitucional el derecho a la tierra, a la vivienda, y por eso saltamos cuando estos días hemos cantado el aborto es un derecho como el pan y como el techo. Y hay quienes entienden que la propiedad privada es algo constitucional y que está por encima de todo. Entonces es un campo de disputa, es un terreno de disputa, y también es una constitución hecha a imagen y semejanza según las necesidades de un sector dominante. Pero creo que es totalmente falso. Hay tratados internacionales, como decía recién el presidente del Consejo de Niñas y Niños de la ONU, tratados internacionales que piden expresamente a la Argentina que legalice el aborto para garantizar
derechos como uno elemental, que es la salud. ¿Y vos cómo ves el panorama ahora en diputades y si se llega a aprobar esta media sanción, cómo ves el panorama después en senadores, que sería como las grandes ligas? Bueno, creo que el Senado es algo que todos tenemos mucha expectativa porque la otra vez fue donde ahí apareció la barrera. Claro, ahí aparecieron los dinosaurios con todo y se demostró cada vez más que el Senado es un sector muy elitista y que incluso, bueno, por esta representación más territorial, que son casi como delegados de los gobernadores y no tanto representantes del pueblo, bueno, también se cuestionó el Senado, para qué existía realmente, y además de los dinosaurios. Creo que estas modificaciones que se han hecho, en un sentido fueron un cierto guiño, y junto con votarlo con esta ley de la maternidad, de los 1000 días, perdón, creo que han sido de cierta manera en algún punto para que la Iglesia y algunos sectores no se opongan o se opongan menos, digamos, no obstaculicen exactamente. Sí. Entonces creo que en ese sentido, si fue para eso, tendría que ser así. De todas maneras, a mí me parece muy importante que el movimiento feminista, que el movimiento de mujeres que viene creciendo durante todo este último tiempo, no abandonemos las calles, porque incluso lo que charlábamos recién, aunque logremos que tenga sanción en el Senado, que vamos a festejar porque es producto de la lucha, sabemos que al otro día la lucha sigue porque en muchos lugares van a utilizar justamente, como pasa en Uruguay, como pasa, ya lo han charlado, cómo se utiliza para no hacerlo cumplir. Así que, de lo que decía al principio, la lucha de las mujeres por nuestros derechos es una larga marcha, y bueno, pero vamos teniendo conquistas que nos dan más fuerzas para seguir adelante. Bueno, algo que caracteriza al bloque de izquierda es que podemos ver que tanto en el 2018 como ahora, esperamos, que votan en bloque y a favor de la despenalización, a favor de esta ley, de este proyecto de ley. ¿Por qué considerás que esto no sucede en ninguno de los otros partidos? ¿Por qué en los otros partidos es un tema que causa ambigüedades y todo tipo de disputas hacia la interna? Mira, yo creo que en primer lugar nosotros, porque tenemos una coherencia no solamente entre lo que decimos hacemos, sino sobre todo ideológica, y si uno entiende desde el socialismo que los derechos de las mujeres y liberar a la mujer de la opresión y a todos aquellos sectores de la opresión es lo que puede dar más fuerza para liberar al conjunto de la humanidad, dicho de alguna manera, está claro que el derecho al aborto es parte de ello. Además, como hoy recordaba mi compañero Nicolás del Caño, Rusia, la Unión Soviética, en 1917 fue el primer país del mundo, no solamente en dar el sufragio universal, sino también el sufragio femenino, sino también en dar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, e incluso decían hoy, hablaban de las leyes de educación sexual y todo. Yo creo que los otros partidos no tienen una definición ideológica, que son partidos tradicionales que están en función de un orden social que mantiene el capitalismo, y que allí, podrán haber sectores que están más o menos en contra y otros que directamente votan con la encuesta al lado. Entonces, si le da la encuesta que en su pueblo o en su ciudad están en contra, entonces manejan los derechos acorde a cómo ven las encuestas, y eso no puede ser, y lo vemos con muchas otras leyes, con la 7722 también. Se creyeron que no pasaba nada, que en Mendoza se podía vender el agua tranquilo, y tuvieron un levantamiento enorme en diciembre pasado. Incluso ahora también en pandemia, que hubo varias movilizaciones y muchas actividades virtuales también, porque se corría el rumor de que podían aprovechar. En Las Heras, recién mi compañero concejal acaba de decir que se aprobó el plan de ordenamiento territorial que abre la puerta al fracking en el departamento. Entonces, mientras todo esto pasa, gravísimo. Ellos siguen así. Entonces, creo que no hay ni definiciones ideológicas del otro lado. Creo que muchas veces los une el poder o los intereses que tengan. Y los intereses, claro, medio. exactamente. Y creo que lo que me olvidaba decir, que es muy importante, que como parte de esta lucha que llevamos adelante el movimiento de mujeres, la separación de la Iglesia y el Estado, lo empecemos a plantear cada vez con más fuerza. Es decir, cada conquista que tenemos nos plantea nuevos desafíos, sí, ¿no? Totalmente. No volver atrás. Y con respecto a eso de que el pie justo de las conquistas y los desafíos,
Yo quiero comentar que acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos una ley que prohíbe la venta de misoprostol. Esa es la droga que se usa y que se recomienda para llevar a cabo los procesos de aborto. Acá en Mendoza está prohibida su venta y hace unos días perdió estado parlamentario una ley, un DNU, un proyecto que buscaba derogarlo. Mientras en noviembre perdió estado parlamentario porque no era prioridad. ¿Qué pasa si la ley de interrupción voluntaria del embarazo se legaliza, se aprueba? ¿Qué pasa con ese panorama acá en Mendoza? Y además teniendo en cuenta que Mendoza tampoco adhiere a ningún protocolo de aborto. Mira, bueno, justamente también, como en tantas otras leyes, como la ley de cupo laboral trans, como la ley de... en tantas otras leyes la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Entonces sabemos que hay que seguir luchando. Creo que en el caso del misoprostol, que hubo varios intentos de poder derogar esta ley que había impuesto el gobierno de Jaques, si mal recuerdo, como una de las únicas provincias que tenía una ley que lo prohibía expresamente. Creo que ahora vamos a tener de nuestro lado no solamente lo legal, que hay una ley nacional que ampara la utilización de ese medicamento para interrumpir el embarazo, y vamos a tener de nuestro lado también la legitimidad que hemos logrado en las calles y en la lucha para poder decir de una vez por todas que hay que derogarla. Porque esto es muy importante, aunque tengamos un amparo de una ley nacional, lo mismo lo que decías vos con la interrupción legal del embarazo, que está hace 100 años ya en nuestro Código Penal, y sabemos que lo hemos tenido que pelear permanentemente. Bueno, en este caso creo que vamos a tener más herramientas legales y legítimas y de organización, pero que no va a significar que los antiderechos bajen la guardia. Nosotros tampoco tenemos que bajar la guardia, entonces creo que tenemos todas las condiciones para poder presentar la derogación de la prohibición de la ley misoprostol acá en la provincia. Bien, eso me deja mucho más tranquila. Sí, era lo que estábamos esperando escuchar. Sí, tal cual. Bueno, Noelia, ¿ahora volvés a la plaza? Sí, ahora vuelvo a la plaza, estábamos ahí, el sonda retrasó un poco la llegada, pero empezaron a llegar las pibas hace rato con un poquito más de fresco. ¿Qué tal se está viviendo? Y mirá, hicimos, antes de venir justo, hicimos el pañuelazo, digamos, la foto, cánticos y todo, y con mucha expectativa, y ya como un hastío de escuchar los antiderechos insistir en su... Igual hasta ahora el debate ha sido mucho más civilizado y respetuoso de lo que fue en otras oportunidades. Por eso decía al principio, han refinado sus argumentos, no. Pero bueno, siguen diciendo pavadas como que a los 9 meses se puede abortar, como si, o sea, algo que no tiene sentido lógico. Las pavadas siempre están, las barbaridades siempre están, y las cosas que atrasan siempre están, pero hay que rescatar que ha sido mucho más respetuoso y además tiene mucha más coherencia que fue lo que fue en otras oportunidades. Y bueno, yo creo que le tomaron, al menos hay que reconocerles que no son tontos y que toman nota de que hay una sociedad que desde el 2018 lo discutió en sus casas y todo. Bueno, cuando hoy un diputado representante de Mendoza decía que esto se tenía que someter a consulta popular y que la gente, y que no se podía votar, hablando de Ramón, que se ha ganado el mote de panqueque porque ha cambiado no sé cuántas veces de opinión. Sí. Bueno, yo hoy esperaba, sinceramente, les confieso que hoy esperaba que dijera que votaba a favor. Claro. Porque ha cambiado otra vuelta. O sea, yo nunca pierdo la esperanza en la gente. Yo no pierdo la esperanza en la gente. Panqueque y sale la foto. No está mal, pero bueno, sí es decirlo que desde 2018, o sea, esto que se habló con las abuelas, con las madres, esta marea verde, esta revolución de las hijas, fue algo profundo y hoy lo estamos viendo. O sea, más allá de que las calles hayan estado más o menos ocupadas, digamos, durante estos últimos años, la lucha no ha cesado y ha calado muy profundo, y hoy si se obtiene la media sanción, bueno, ha sido producto de esa revolución de las hijas que
esperemos que sea solo el comienzo de esta lucha por Sí, nuestros tal cual. derechos. Totalmente. Vimos Tal cual, mujeres es al reversible, frente en Guernica, en las tomas de tierras, luchando por sus derechos, que ahí la chica que estuvo antes también tenía unos dibujos muy lindos hechos de esto. Bueno, eran Elena mujeres, Vicilio. así que bueno, creo que es muy alentador el futuro y si lo logramos, más aún. Así que bueno. Bueno, yo será ley. voy a diferir de lo que dijeron. Yo sí tengo ganas de seguir escuchando a los antiderechos, así que si les parece... Muchas voy a- gracias, Noelia, por Bueno, tu muchas tiempo. gracias a ustedes por invitarme. Los que están en la plaza, las que están en la plaza, les que están en la plaza y nos quieren mandar fotitos, etiquetarnos, contarnos qué es lo que está pasando desde la casa, cómo lo están viviendo. Acuérdense que estamos sorteando un combito gortero de la genia de Ácida para soportar, que nos hizo estas remeritas divinas que estamos luciendo hoy de estreno, las trenzas. Así que muchas gracias, Noelia. Bueno, muchas Un gracias a placer ustedes. tenerte. Muchas gracias y bueno, cuando quieran, encantada de venir porque es muy bueno lo que están haciendo. Gracias, Gracias. muchas gracias. Será ley. Será ley.